Entre millones de ángeles, hubo 3 cuyo nombre resonó más fuerte que el trueno: Abaddon, Azaziel, Samiasa. 3 seres creados en pura perfección, 3 mentes que jamás debieron cuestionar, 3 voluntades demasiado fuertes para inclinarse. Muchos piensan que un ángel caído es simplemente un espíritu que eligió el mal, pero no, la caída no empieza afuera, empieza desde dentro, empieza con una idea: ¿por qué debo obedecer? ¿Y si pudiera crear algo mío? ¿Y si el poder no es suficiente y quiero más? Y una vez que un ángel piensa eso, ya no hay regreso, porque cada uno de ellos tenía un papel sagrado y cada uno a su manera lo rompió. Abaddon, aquel encargado de custodiar el límite entre la vida y la destrucción, terminó deseando liberar aquello que debía contener. Azaziel, maestro de artes celestes, observó a la humanidad y decidió darles conocimiento que no estaban preparados para recibir. Samiasa, líder de los vigilantes, enviado para observar, quiso más, quiso sentir, quiso poseer, y su deseo transformó al mundo entero. En lo más profundo de la creación, antes de que el primer ser humano abriera los ojos, ya existía un lugar que nadie, ni siquiera los ángeles, querían mirar. El abismo no era un castigo, no era una prisión, era un límite, una frontera entre la existencia y la nada absoluta. Y en ese límite, Dios colocó a un guardián, un ángel tan poderoso, tan imponente, que incluso los serafines inclinaban sus alas ante él. Ese ángel era Abaddon. Abaddon no fue creado para destruir, fue creado para contener, para vigilar aquello que jamás debía salir, para hacer el muro entre el orden y el caos puro. Su misión era simple: mantener el abismo cerrado, mantener el silencio, mantener lo innombrable lejos de la creación. Pero con el tiempo, Abaddon empezó a sentir algo que ningún ángel debería sentir: curiosidad. Imagina ser el guardián de una puerta que nadie puede abrir. Imagina escuchar detrás de esa puerta respiraciones que no deberían existir. Imagina sentir en cada amanecer celestial que el abismo te llama por tu nombre. Se cuenta que esto fue lo que destruyó a Abaddon. Los textos prohibidos dicen que Abaddon empezó a inclinarse ante la puerta del abismo, que apoyaba su oído sobre ella, que permanecía horas, días, siglos esperando escuchar algo más. Pero lo que escuchó finalmente no fue un sonido, fue una promesa, una voz sin forma, sin origen, sin misericordia. Déjame salir y te mostraré lo que hay más allá del poder. El día más oscuro del cielo no fue la rebelión de Lucifer, fue el día en que Abaddon abrió lo que debía permanecer cerrado. No se sabe si lo hizo por curiosidad, por ambición, o porque aquella voz lo había seducido hasta quebrarlo. Pero cuando la puerta cedió, el abismo no solo se abrió, despertó. Se cuenta que de su interior salieron criaturas sin nombre, seres que no existían en ninguna parte de la creación, seres que no eran demonios ni ángeles, eran algo intermedio o algo completamente distinto. Los antiguos lo llamaron langostas, pero no por su forma, sino por su destino: devorar. Cuando Abaddon vio lo que había liberado, intentó cerrar la puerta, intentó controlar el caos, pero ya era demasiado tarde. La voz del abismo habló, y en ese instante el guardián se transformó. Su luz se apagó, sus alas se marchitaron, su forma se oscureció hasta convertirse en un vacío viviente. Dios ya no lo llamó Abaddon, los ángeles ya no lo llamaron hermano. El universo le dio un título que resonaría por toda la eternidad: el Destructor. Las criaturas que escaparon con él no lo obedecen, pero lo siguen, porque Abaddon es ahora la extensión viviente del abismo. Es un mensajero. Se dice que estas entidades no ven con ojos, no hablan con boca, no matan por necesidad, sino por obediencia
a algo que nadie ha podido nombrar. Son heraldos, exploradores, fragmentos del caos. Cuando aparecen en la Tierra, los efectos son siempre los mismos. Los relojes se detienen sin razón, las sombras se mueven donde no debería haber luz. Sonidos que vienen desde debajo del suelo y personas que desaparecen sin dejar rastro alguno. No hay cuerpos, no hay sangre, no hay restos, solo polvo. Polvo negro como el del abismo. Muchos creen que Abaddon regresará solo en el apocalipsis, pero algunas personas afirman que su influencia ya se siente en la tierra. Porque Abaddon no destruye por ira, no destruye por venganza, destruye por propósito, porque el abismo no quiere dominar, no quiere reinar, no quiere vencer. El abismo quiere consumir hasta que no quede nada, ni luz, ni tiempo, ni existencia. Y Abaddon es la llave, el heraldo, la encarnación de aquel vacío eterno. Pero Abaddon no cayó solo. Hubo otros cuyas decisiones condenaron a la humanidad de formas distintas. No con destrucción, sino con conocimiento, porque mientras Abaddon abrió el abismo, otro ángel, Azaziel, le abrió a la humanidad un camino aún más peligroso. El poder de crear, el poder de transformar, el poder de corromper. Si Abaddon abrió el abismo, Azaziel abrió algo mucho más peligroso, el corazón humano. Pero no lo hizo con violencia, no lo hizo con monstruos, sino con conocimiento. Y a veces el conocimiento destruye más que cualquier cosa. Azaziel fue uno de los primeros artesanos del cielo. Su trabajo era perfecto. Forjaba estrellas, pulía armaduras de luz, moldeaba metales que ahora no existen. Cada creación suya brillaba como si tuviera vida propia, pero ese talento lo llevó a cometer el primer pecado de su especie: querer compartirlo. Porque un ángel no debía enseñar, no debía guiar, mucho menos influir en los humanos. Pero Azaziel vio potencial en ellos, los vio temblar con frío, morir sin defensa, luchar con las manos desnudas, y fue ahí cuando sintió compasión, una compasión peligrosa. Fue Azaziel quien enseñó a los humanos a trabajar el hierro, a crear espadas, a construir armaduras, a usar maquillaje para seducir, a pulir espejos para ver su propia vanidad, a invocar fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Lo que él consideró un regalo se convirtió pronto en una maldición, porque donde antes había lucha por sobrevivir, apareció la guerra. Donde antes había humildad, nació el orgullo. Donde antes había inocencia, creció la ambición. Y todo por él. Los ángeles observaban la tierra con horror. La humanidad no había evolucionado, se había acelerado. Demasiado rápido. De repente los humanos no temían, atacaban, destruían, experimentaban y competían. Y cuando los vigilantes informaron al cielo sobre el origen de este avance, todo apuntaba a un solo nombre: Azaziel. Pero lo más peligroso no fue que Azaziel les enseñó, fue lo que despertó. Al darles armas despertó dominación, al darles espejos despertó la envidia, al darles maquillaje despertó el deseo, al darles magia despertó la soberbia. Azaziel no solo corrompió al ser humano, corrompió su alma, y eso lo convirtió en el ángel más peligroso de su tiempo. El cielo decidió intervenir, pero no para destruir a la humanidad, sino para detener a Azaziel. Se dice que el juicio fue rápido, el veredicto inevitable y la sentencia eterna. Azaziel sería encadenado en un lugar sin nombre, un desierto tan vasto que ninguna criatura podría encontrar su final. Allí quedaría atrapado hasta el día del juicio. Los textos dicen que los ángeles usaron cadenas no hechas de metal, sino de luz sólida, irrompible, inquebrantable, eterna. Pero ni siquiera esas cadenas lograron silenciarlo. Pero la caída de Azaziel no fue por odio, fue por compasión mal dirigida, por querer mejorar a los humanos, por querer guiarlos a un camino que no estaban destinados a recorrer. Pero en su intento de elevarlos los condenó,
porque la humanidad no solo aprendió a crear, aprendió a desear y sobre todo aprendió a destruir. Azaziel no abrió el abismo, abrió nuestra ambición y eso cambió al mundo para siempre. Pero Azaziel no fue el único en caer por la humanidad. Hubo otros cuyos pecados fueron más íntimos, más profundos, más peligrosos. Un ángel que no enseñó armas ni magia, ni metal. Un ángel que enseñó algo mucho más poderoso. El deseo, la unión prohibida, el nacimiento de los gigantes. El líder de los 200 vigilantes, el caído que amó demasiado a las hijas de los hombres. Es así que se presenta Samyaza, el deseo, pero no un deseo humano, no un amor mortal, sino un deseo tan poderoso que derrumbó los cimientos del cielo, porque Samyaza no cayó por odio, cayó porque quiso sentir. Entre los ángeles encargados de observar la tierra, los vigilantes, Samyaza fue el más respetado, el más disciplinado, el más brillante. Los textos lo describen como un ser de luz azulada, con alas que parecían creadas de la noche misma, sereno, inteligente, imparable. Su misión era clara: observar a los humanos, protegerlos, pero todo esto sin intervenir, sin influir, sin sentir. Pero Samyaza cometió el error que nunca ningún ser celestial debería cometer. Se acercó demasiado. Samyaza fue el primero a notar algo extraño en los humanos. Sentían, amaban, sufrían, reían y lloraban. Y esas emociones lo tocaron, no de forma humana, sino como una curiosidad luminosa que comenzó a consumirlo. Pero hubo algo más poderoso que lo quebró definitivamente: la belleza humana. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Pero Samyaza no solo las vio hermosas, las vio únicas, irrepetibles, vivas. Y el deseo lo atrapó como una red que él mismo tejió. Samyaza sabía que sus sentimientos eran una condena. Sabía que si bajaba a la tierra no habría retorno. Así que renunció a los demás vigilantes y les habló de su deseo. Les dijo que él quería descender, quería unirse a las mujeres humanas, quería vivir entre ellas. Los vigilantes dudaron, tenían miedo, sabían que eso los llevaría a la destrucción. Entonces Samyaza dijo una frase que marcaría a todos para siempre: juremos y todos caeremos juntos. Y se cuenta que así lo hicieron: un pacto eterno, una caída acordada, un error que cambiaría el destino de la humanidad. Los vigilantes descendieron como estrellas ardiendo, no en gloria, sino en deseo. Se dice que los humanos quedaron maravillados porque nunca habían visto criaturas tan hermosas, tan majestuosas, tan peligrosas. Samyaza tomó a las mujeres que quiso y los demás vigilantes hicieron lo mismo. La unión entre ángeles y humanos no debería ocurrir. El cielo lo había prohibido, las leyes de la creación lo habían impedido, pero ocurrió y el resultado fue monstruoso. De estas uniones prohibidas nacieron seres descomunales, los Nefilim, gigantes de tamaño imposible, criaturas mitad celestiales, mitad humanas, seres de fuerza desproporcionada y hambre insaciable. Los antiguos textos dicen: devoraban cuando encontraban, cuando no tuvieron más animales, devoraron hombres, cuando no hubo más hombres, se devoraron entre ellos. La tierra tembló con su existencia. Los bosques desaparecieron, las aldeas fueron arrasadas, el mundo entero se llenó de terror. Samyaza había buscado amor y había creado monstruos. Dios observó el caos y su veredicto fue inmediato. Los vigilantes debían ser castigados y los Nefilim destruidos. El diluvio no fue solo una purificación humana, fue una purificación cósmica. Mientras el agua inundaba la tierra, los ángeles caídos eran encadenados y llevados a prisiones subterráneas, según los textos, ubicadas en los valles más oscuros del mundo. Pero Samyaza no fue tratado como los demás, su castigo fue personal. El cielo no solo lo encarceló,
lo silenció. Se cuenta que Samyasa fue atrapado entre dos montañas, fusionado con ellas, condenado a escuchar los gritos de los Nefilim mientras se ahogaban, sin poder ayudarlos, sin poder llorar, sin poder hablar, pero no por siempre. La caída de Samyasa no fue violenta, fue emocional, fue íntima, y por eso es la más peligrosa de todas, porque su esencia no es la destrucción de Abaddon, ni la corrupción de Zaciel. Su esencia es el mismo deseo humano, el deseo de tener lo que no debes, de sentir lo que está prohibido, de cruzar límites que no fueron hechos para ti. Samyasa no cayó por ser débil, cayó por querer amar, y en ese intento corrompió al mundo entero. 3 ángeles caídos, 3 historias que marcaron al mundo, 3 heridas que aún sangran sobre la humanidad. Pero sus caídas no fueron finales, porque mientras Abaddon espera bajo el abismo, Azaziel susurra desde la arena y Samyasa palpita desde la roca. La pregunta es, ¿realmente están sellados? O peor, ¿estamos nosotros mismos, de alguna forma, abriendo los sellos? Si el video te gustó, suscríbete, dale like, activa la campanita y coméntanos qué otros temas te gustaría que tocáramos en un futuro. Porque el camino aún es largo y la oscuridad nos espera.